Cuando pensamos en 1492, nuestra mente viaja casi de inmediato a las 3 carabelas de Colón cruzando el Atlántico. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia de la expansión europea hacia lo desconocido no comenzó ahí, sino mucho antes, en un archipiélago que servía de puente entre 3 continentes? Hoy vamos a desenterrar la historia olvidada de las Islas Canarias, el auténtico laboratorio de la modernidad. Mucho antes de que los europeos pisaran América, el Atlántico ya era un hervidero de ambición y conflicto. En este tablero geopolítico, las Canarias eran la pieza clave. Redescubiertas a finales del siglo XIII, estas islas no eran un paraíso deshabitado, sino un mosaico de culturas que habían evolucionado en completo aislamiento durante siglos. Su conquista, que se prolongó casi 100 años, de 1402 a 1496, fue mucho más que una simple expansión territorial. Fue aquí donde se ensayaron las tácticas militares, las estrategias legales y los modelos sociales que definirían el futuro del Imperio español. La lucha por las Canarias no fue casual. Fue una política de Estado de la Corona de Castilla en su competencia directa con Portugal. Ambas potencias se disputaron durante décadas el control de las rutas atlánticas. Este conflicto culminó en tratados como el de Alcaobas-Toledo en 1479, que finalmente reconoció la soberanía castellana sobre el archipiélago y sentó las bases para la futura exploración. La conquista arrancó en 1402. Liderada por los nobles normandos Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle. No se limitaron a acampar. Fundaron en Lanzarote la primera ciudad europea en una isla atlántica, San Marcial del Rubicón. Este asentamiento, que incluso tuvo una catedral por bula papal en 1404, se adelantó casi 90 años a cualquier fundación en América. Las Canarias no eran una escala. Eran el primer capítulo de la expansión colonial europea, pero la conquista no fue solo fuerza bruta. Los invasores eran expertos en el derecho medieval y lo usaron para legitimar su dominio. En Lanzarote, por ejemplo, firmaron un tratado con los nativos, los majos, para construir un castillo. Buscaban transformar una ocupación forzosa en una transferencia de soberanía con apariencia legal. Estos rituales jurídicos nos muestran una diplomacia mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Claro que no era fácil, porque cada isla era un mundo aparte, un continente en miniatura. En Lanzarote, un pacto se sellaba bebiendo leche juntos. Estas prácticas demuestran que los pueblos originarios no eran espectadores pasivos, sino sociedades complejas con sus propias leyes y sistemas de gobierno, con los que los europeos tuvieron que negociar o luchar. Y en medio de este choque de mundos, surgieron figuras fascinantes, como Isabel y Alfonso, 2 majos que habían sido esclavizados y regresaron como traductores y mediadores. Su papel fue crucial para la rendición de algunos grupos, demostrando que la conquista dependió también de quienes vivían en la frontera entre ambas culturas. Con el tiempo, la corona tomó el control directo de la conquista. La fundación de Real de las Palmas en 1478 marca el inicio de la llamada fase de realengo. Los reyes católicos invirtieron enormes recursos para someter las islas más rebeldes, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y todo esto ocurría al mismo tiempo que la Guerra de Granada llegaba a su fin y Colón preparaba su viaje. La historia no sucede en capítulos separados. Es un tapiz de eventos interconectados. Esta etapa nos dejó personajes de una complejidad asombrosa, como Beatriz de Bobadilla en La Gomera, tras el asesinato de su esposo, el tiránico Hernán Peraza, a manos de los nativos rebeldes. Beatriz orquestó una represión brutal. La situación fue tan extrema que la propia corona tuvo que intervenir para corregir los abusos, que violaban sus propias leyes. A menudo se dice que el derecho internacional moderno nació en el siglo XVI, con los debates sobre la conquista de América, pero investigaciones recientes demuestran que esa es una visión muy eurocéntrica. Muchas de las preguntas sobre soberanía,
guerra justa y derechos de los pueblos indígenas ya se estaban planteando y respondiendo en las Canarias décadas antes. El archipiélago fue el primer campo de pruebas donde la ley europea se encontró cara a cara con el otro. El impacto de este proceso fue total. Las lenguas aborígenes desaparecieron y el castellano se impuso, pero el español que se habla hoy en Canarias es un tesoro lingüístico, conserva las cicatrices y los ecos de ese pasado multicultural, creando un puente vivo con el español de América Latina. La herencia de la conquista sigue visible. Ciudades como Teguise o San Sebastián de la Gomera, y fortalezas como la Torre del Conde, son testimonios de piedra de una época en que el mundo conocido se expandía. La sociedad canaria moderna, plenamente integrada en el mundo atlántico, hoy lucha por recuperar y enseñar esta historia como parte esencial de su identidad. A pesar de su enorme importancia, la conquista de las Canarias ha sido, con demasiada frecuencia, una simple nota a pie de página. Se ha ignorado su valor como lección de historia, pero gracias al trabajo de muchos historiadores, hoy podemos devolverle su lugar. Esta no es solo la historia de 7 islas, es la historia del origen de un sistema global. Reflexionar sobre la conquista de Canarias es analizar el nacimiento de la modernidad atlántica. No fue un prólogo, sino el primer acto de un drama que cambiaría el mundo para siempre. Aquí se probaron los modelos de ciudad, de gobierno y de ley que luego se exportarían a un continente entero. Esas islas, que una vez fueron el fin del mundo, se convirtieron en el punto de partida de un nuevo mapa global. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes olvidados de nuestro mundo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.